en la sociedad. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú, Violeta? Muy feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, pues para nosotros es un gusto tenerte a ti. Tu tema es uno de mis favoritos en todo el Summit, porque sé que vamos a platicar acerca de cuál es este rol que tienen las empresas, ya sea positivo o negativo, en la sociedad en general. Y quisiera que nos contaras un poco acerca de Accenture, cuánto tiempo tienes de estar ahí, cuál es tu rol y cuál es tu parte favorita de trabajar en esta empresa. Mira, a ver, te conté en Accenture, estoy hace 3 años, ahí estoy como director de estrategia, me toca en general ver proyectos que tienen que ver con innovación, con estrategia, valga la redundancia, con sustentabilidad también, y con transformación digital. Y lo interesante de trabajar en Accenture es ver, en el fondo de primera mano, cómo es que están cambiando las grandes empresas. Y uno cuando piensa en las grandes empresas se da cuenta de que no son entes o instituciones que nos debiesen ser ajenas en términos de lo importante que son y su impacto en la sociedad. Y un poco desde ahí fue que me puse a escribir este libro que voy a presentar hoy día en la presentación, que tiene que ver con justamente hacia dónde va la empresa, cómo está haciendo su evolución y bueno, cuál es su rol en la sociedad, que es un poco la pregunta que busco responder y pronosticar hacia dónde se están moviendo. Buenísimo, pues nos encanta muchísimo que quieras compartir este tipo de tema con nosotros. Y me encantaría saber también a lo largo de este tiempo que has tomado para escribir este libro, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? El mayor aprendizaje. Yo creo que uno sigue viendo si uno ve esa típica curva de como el Cunning-Dunning effect, el Mount Stupid, de que muestra cómo uno en la medida que siempre aprende más sobre un tema se da cuenta que sabe menos. Sí. Yo creo que eso. Uno como que nunca termina de encontrar fuentes, información y ejemplos y estudios de cada una de las cosas que investiga y al final es al revés. Uno tiene que hacer una selección y armarse una opinión o para presentar con menos información de la que es disponible y a su vez también entender cuándo hay que dejar de investigar porque si no uno no publica nunca. Total. Y me gustaría saber también cuál fue tu inspiración para escribir sobre este tema. La verdad es que la inspiración fue el libro de un amigo. Un amigo mío estaba escribiendo un libro, yo lo estaba ayudando con él, estaba haciendo de corrector, una especie de modelo que describe la realidad. Y bueno, mientras corregía su libro, dije, bueno, ¿por qué no me pongo a escribir el mío? Perfecto, pues no nos aguantamos para poder leerlo. Y antes de que comiences con tu presentación, que sé que has preparado para nosotros, solamente me gustaría enviarle un mensaje a quienes nos están escuchando en este momento. Ustedes pueden ver a mano derecha un espacio donde pueden compartir preguntas, comentarios o cualquier ítem o idea que les gustaría que conversáramos junto con Tomás al finalizar su presentación. Por favor, siéntanse libres de dejar ahí sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas y al finalizar de la sesión, pues vamos a ver de responder la mayoría tan pronto podamos. Así que bueno, Tomás, te dejo el micrófono para que nos puedas guiar con tu presentación. Buenísimo. Bueno, les cuento. En esta presentación hoy día pretendo hacer un resumen del libro, por decirlo así, como que se haga una pincelada rápida de cuáles son los aspectos que vamos a revisar en él. Y a grosso modo, primero tiene que ver con las tendencias que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad, tendencias que son sociales, tecnológicas y a su vez dentro de la empresa. Después, entender cómo se están comportando los principales stakeholders de nuestra sociedad, o mejor dicho, los stakeholders de la empresa. Y por último, entender, bueno, cómo es que se da este cambio de paradigma. ¿Bien? Algo que es importante señalar, si bien acá yo cuestiono varios aspectos o premisas importantes de la empresa, creo que también es importante reconocerle el mérito que tiene. Y es cuando creo que esta frase que está en el principio del libro es bien buena, la voy a leer textual, y dice, bueno, luz eléctrica ni vacunas habrían llegado a ningún lado sin una empresa de por medio, y esta no tendría un mercado sin una sociedad que la respalde. La sociedad cambió y la empresa no. Por lo tanto, en este nuevo escenario, la evolución política es inevitable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La empresa es una institución respaldada por la sociedad y de alguna manera la sociedad ha cambiado de manera muy importante y la empresa no. La empresa se ha ido ajustando sus técnicas, si queremos así, de producción, de mercadeo, de financiamiento, pero su rol social no lo ha hecho y por lo tanto existe hoy día una presión para que eso sea así.
Entonces, entendamos de dónde viene esto, cuáles son las tendencias que están empujando este cambio. Primero, es que vemos una sociedad que cada día está más huérfana de soluciones y por lo tanto empieza a mirar a la empresa. Tenemos, si nos fijamos, una sociedad que hoy día en medio de la pandemia hemos visto como los gobiernos han tenido un montón de problemas para reaccionar frente a ella, como después del 18 de octubre el mismo Estado se vio incapacitado de poder responder, como el fenómeno de Trump en gran medida ha sido o fue una respuesta en contra del establishment, que fue exactamente lo mismo que pasó con el Brexit. Vemos hoy día el movimiento de Black Lives Matter como en el fondo una protesta importante hacia lo tradicional, hacia lo establecido, y al mismo tiempo ahí vemos un pequeño guiño de cómo las marcas empiezan a tomar posturas políticas, que es algo que vamos a entrar después, y vemos como en la encuesta CEP del año pasado la evaluación política sigue cayendo y cayendo y cayendo, y por lo tanto de alguna manera hay un gran desprestigio de las instituciones tradicionales y sobre todo del gobierno. Y a su vez es interesante cómo, si bien hoy día un ciudadano de clase media vive mejor que un rey hace 200 o 300 años, hoy día la desigualdad es más tolerable que nunca, más allá de que sea menor y que la gente está mejor. ¿Bien? Lo cual también es un fenómeno interesante a la hora de entender una sociedad que empieza a exigir nuevos estándares. Y por lo tanto, también se suma el estándar o el desafío medioambiental, y se plantea este desafío medioambiental como un conflicto social. ¿Bien? Entonces, de nuevo, vamos sumándole ingredientes a este lugar. Y un ingrediente además tiene que ver con el clásico paradigma de la mujer en la fuerza de trabajo, donde normalmente se intentaba explicar, por ejemplo, el tema del prenatal o el postnatal, si se pagaba o no se pagaba, o si se le paga menos a una mujer en edad fértil, tiene que ver con que la empresa tendría algún problema económico al respecto, pero no tiene que ver con un acuerdo, y ahí es donde estamos evolucionando la mirada de la sociedad y por lo tanto también de la empresa, en que esto no es un acuerdo económico, esto es un nuevo paradigma donde entendemos de que la mujer no tiene por qué pagar por traer niños al mundo porque los necesitamos todos, ¿cierto? Y eso de alguna manera configura un set. No fui exhaustivo en todo lo que presentó en el libro, pero fue una mirada rápida a entender, tenemos esta serie de tendencias sociales que están apretando a la empresa y están apretando y que la sociedad está buscando soluciones en nuevos lugares. ¿Bien? Lo segundo es que empiezan a haber nuevas tendencias tecnológicas que de una u otra manera bajan la barrera de la entrada y por lo tanto hacen un mercado más líquido y más competitivo, es decir, muchísimo más cambiante y más fácil de disrupción. ¿Bien? Primero, vemos cómo cada día en un mundo con más datos, la verdad es que las decisiones empiezan a ser en base a ellos y dejan de ser en base a las creencias o las percepciones humanas. De una otra manera, bueno, ¿cuán humanista va a ser esto? Nos damos cuenta y toda la crisis del COVID ha sido un acelerador para mostrar de que la geografía empieza a ser más irrelevante, es decir, que yo puedo trabajar con una persona sin importar en qué lado del planeta está y por lo tanto deja de existir esta concepción de que la empresa tiene que ser un lugar físico donde todo el mundo se trabaja junto y empieza a pasar de que, oye, la empresa tal vez es un sistema, es una red de personas trabajando de la manera que quieran en cualquier lugar del planeta. Y nos vemos que el mundo cada día se acelera más y esto deja de ser de que el cambio es lo constante, sino que la aceleración es la constante, lo cual a su vez pone en jaque a las empresas más tradicionales. Y por último, vemos como las empresas, ellas ya tenían un tremendo desafío interno en términos de alineación, de agilidad, de flexibilidad y de productividad. Acá hay un par de numeritos que son bien desastrosos, pero muestran primero cómo el 80% de las empresas hoy día normalmente están frustradas o aburridas en sus trabajos. Y hay varias encuestas que de una u otra forma muestran lo mismo tanto en Estados Unidos como en Chile. Como otros estudios suelen mostrar que el 50% de las actividades que se ejecutan dentro de una empresa no agregan valor. Entonces, tal vez la pregunta es, bueno, ¿tengo que tener a la gente contratada la mitad del tiempo y pagarles solamente por ese 50% que agrega valor? ¿O tengo que ser capaz de hacer que las personas agreguen valor en otro 50% y por lo tanto tengo que ver, bueno, qué está pasando? Y por último, tiene que ver con que normalmente 9 de cada 10 personas, y acá hay diferentes también estudios, algunos del MIT que hablan de 70, pero como lo queramos, de que 9 de cada 10 personas no conoce los objetivos y la estrategia de su empresa. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué le estamos pagando por estar en una empresa si es que no entiende para dónde vamos? ¿Bien? Sí, ese número es muy alarmante, muy alarmante. Es muy, pero lamentablemente es así. Y ahí es interesante entender que las empresas han ido evolucionando junto con la sociedad y han pasado de ser, o las organizaciones humanas pasaron, por decirlo así, de una tribu prehistórica
de funcionar en torno a la fuerza, el miedo y el poder, y por lo tanto era la ley del más fuerte, a organizarse las organizaciones humanas, valga la redundancia, en torno a jerarquía, reglas y pertenencia, es decir, el nacimiento de los ejércitos profesionales o de las religiones. Por lo tanto, el papa o un anciano general podría haber sido la persona más débil, si lo queremos así físicamente, pero igualmente era respetada, a pasar a lo que fue la empresa moderna, que tenía que ver justamente con descartar los dogmas y preocuparse del objetivo, pero a su vez muy preocupados del desempeño y del control. Y ese fue el nacimiento de la empresa moderna, hablemos del 1600, 1700, alrededor de esos años. Y vemos como en las últimas décadas las empresas han volcado a empezar a hablar de comunidad, de valores y de relaciones. ¿Bien? Sin embargo, estas nuevas empresas, más preocupadas de los valores y de las comunidades y de las relaciones, siguen teniendo un montón de problemas de productividad y todo esto. Y es por eso que están empezando a emerger un nuevo tipo de empresa que empiezan a tener como valor central la evolución, es decir, se entienden como dinámicas ellas mismas y que pueden cambiar constantemente, donde la realización es fundamental, es decir, que las personas se sientan a gusto y felices. Y tercero, donde la autogestión y por lo tanto la descentralización y el trabajo en red empieza a ser fundamental. De esa manera, lo que pasa es que las empresas pasan de tener un clásico paradigma de que queríamos, oye, que todas las empresas sean como una maquinita, a que pasen a ser como una familia. Y hoy día lo que realmente está pasando es que las empresas van a ser cada día más como un organismo. ¿Bien? Y entendiendo estas tres grandes tendencias, que no las revisé muy rápido, ¿cierto? En algunos minutos y por algo nos dimos todo un libro para explicarlo. Ahora esto se combina con, a su vez, los cambios de tres stakeholders. Primero, desde los inversionistas. El dinero cada día, entre comillas, vale menos y a su vez cada día se buscan nuevos atributos. Por un lado, cuando digo que el dinero vale menos, tiene que ver con que uno ve cómo las tasas de rentabilidad del capital empiezan a caer, cómo cada día es más barato pedir prestado plata. Entonces puede ser que hace 50 años atrás era muy relevante quién tenía más plata o quién tenía acceso a financiamiento, y hoy día nos damos cuenta que ya no es tan relevante, por lo tanto empieza a cambiar eso, y a su vez se empiezan a pedirle nuevos atributos a las inversiones, como por ejemplo que tengan impacto, porque entendemos de que tengan impacto se transforma en un indicador de que disminuye el riesgo de la empresa. ¿Bien? Y por lo tanto, eso se suma a otro fenómeno que muestra cómo hoy día estamos a punto de que se genere el mayor traspaso de riqueza de la humanidad. ¿Bien? En los próximos 10 años hay diferentes estudios que muestran cómo se van a transferir hasta 68 trillones de dólares. ¿Bien? Y como dicen por ahí, quien pone la música, quien pone la plata pone la música, y hoy día estamos a punto, ¿cierto?, de que cambie el DJ en temas de inversión en el mundo. ¿Bien? Y de hecho, como lo dijo Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, manejando alrededor de 7 trillones de dólares, eso para que entendamos es varias veces la economía de Chile, dice, es un sinsentido, o sea, sin un sentido de propósito, ninguna empresa pública o privada puede alcanzar todo su potencial. Justamente ha pasado que Larry Fink en sus últimos intervenciones o en su último carta a la empresa donde él invierte ha dejado claro de que si no hay un propósito y un impacto social relevante, la verdad es que ellos no están interesados en invertir. Y así es como nos damos cuenta de que primero, desde el mundo de las inversiones, hay una clara tendencia a buscar empresas con impacto. Después nos damos cuenta cómo hay una batalla por el talento, es decir, cada día más hay una crisis de talento, faltan las personas correctas, hay una crisis también ahí de educación escondida por detrás, pero hablando en la esfera de la empresa tenemos un desafío. Y por lo tanto, claramente las personas se van a ir a las empresas que algo más interesante le atraen. Y justamente cuando pensamos de que en 5 años más el 75% de la fuerza de trabajo van a ser millennials, nos damos cuenta que no lo entendemos, porque seguimos pensando de que son estas guaguitas, ¿cierto? Estos bebés, pero la verdad es que ellos, casi la mitad piensa de que éxito implica impactar positivamente a la sociedad, y que el 86% fue fuertemente influenciado por el grado de innovación de su empresa a la hora de decidir a cuál entrar. Entonces nos damos cuenta de que cambia también el paradigma desde el mundo del millennial de, bueno, ¿a qué empresa voy a ir? Y probablemente todas las empresas que funcionan a la antigua, que simplemente estaban ofreciendo un buen lugar de trabajo y un buen bono, empiezan a perder a potenciales candidatos porque no les dan una oferta de valor relevante. ¿Bien? Y justamente en un mundo que cada día es más complejo, es más simple contratar a los mejores. ¿Cierto? Y por último, el nuevo consumidor y las personas empiezan a tener un desafío, ¿cierto?,
cuando las empresas cada día son más transparentes, ¿cierto? Las empresas son cada día más auditables por lo que viven pública. Las personas cada día las entienden más. Las personas dejan de tomar decisiones de compra por la publicidad, sino que empiezan a tomar decisiones de compra por los reviews de los usuarios. Por lo tanto, en una empresa transparente, en un mundo transparente, en un mercado transparente, el marketing real pasa a ser la esencia de la empresa. Las personas van a poder realmente entender si cuando le están comprando a un retail o le están comprando a una empresa de consumo masivo, no se van a dejar engañar por el marketing, sino que van a ver realmente hacia dónde está yendo la empresa. Y hoy día lo vemos cuando el 50% de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos sustentables. Y a su vez esto se ve reflejado en diferentes estudios, entre ellos uno que muestra cómo las empresas tienen hasta un 20% más de valoración accionaria cuando impactan positivamente a la sociedad. Bien, acá me falta una laminita que vamos a terminar de arreglar que tiene que ver con la crisis del COVID. Y por último, un ejemplo que creo que es bien decidor y tiene que ver con el mundo de comprar a través de voz, ¿cierto? Porque tenemos que entender algo, que el paradigma del Internet es a través de pantallas porque hoy día esa es la interfaz que conocemos. Pero cada día más la interfaz del Internet va a ser la voz, ¿bien? Y por lo tanto, en ese mundo, cuando uno empieza a comprar, la lealtad de marca se ve muchísimo más estresado. Porque cuando yo tengo el facing de góndola, soy capaz de elegir entre diferentes alternativas. Pero cuando me doy cuenta de que la verdad es que no tengo tanto espacio, de que es fácil, me dije. Pero cuando estoy comprando a través de voz, lo que termina pasando es que yo no voy a vitrinear muchísimas marcas. Si es que pregunto por la primera marca, esa marca no está disponible, voy a tomar simplemente la siguiente que está disponible. Tengo que tener muchísima lealtad de marca para esperar y exigir solamente una. Y por lo tanto, esa lealtad solamente se va a dar cuando hay una exigencia valórica de la marca para que refleje los valores de la persona. ¿Bien? Y por lo tanto, con todo este ingrediente, con todos estos grandes 6 ingredientes que acabamos de presentar, nos damos cuenta de que hay un cambio de paradigma que se ve bastante forzado. Y hasta hoy día, o mejor dicho, en los últimos 50 años, hemos vivido bajo un paradigma muy acuñada bajo una clásica frase de Milton Friedman que decía: la responsabilidad social de la empresa es aumentar sus utilidades. ¿Bien? Y por lo tanto, el clásico, las empresas están para ganar plata y para nada más. Sin embargo, vemos como hoy día el mercado empieza a empujar un nuevo concepto, y es que uno entiende de que todos necesitamos respirar para vivir, pero nadie vive para respirar. ¿Bien? Y de la misma manera nos damos cuenta que las empresas no pueden estar solamente para ganar plata, y que así cada día más este concepto de mind your own business ya no va más. Las empresas cada día más son más públicas y son menos privadas, y por lo tanto hacer el bien se empieza a transformar en una estrategia dominante. Es decir, cuando los consumidores quieren empresas que impacten positivamente a la sociedad, cuando los inversionistas se dan cuenta de que tienen mejor retorno accionario cuando las empresas invierten de manera más segura, y cuando finalmente los empleados quieren trabajar y por lo tanto el talento se va a ir a donde hay buenas causas, combinado con todo este otro mercado más competitivo que veníamos hablando, uno entiende de que de nuevo hacer el bien se transforma en una estrategia dominante. Por lo tanto, la evolución va a terminar llevando a que la empresa cada día tome un rol más público y más político. Y por lo tanto, nos damos cuenta que esto tiene que ver con todos nosotros. En el fondo, el que nosotros seamos responsables como clientes, como inversionistas y como empleados en cuáles son las decisiones que tomamos en el día a día para, comillas, votar por la sociedad que queremos que se va a ver reflejada o ejecutada a través de las empresas. Muchas gracias. Buenísimo, me encanta lo que tú nos has compartido.